Mi nombre es Valeria Mendoza y jamás olvidaré ese martes por la mañana. Aún puedo sentir cómo me temblaban las manos cuando encontré esa nota sobre la mesa de la cocina. Después de 12 años de matrimonio, mi esposo Javier había desaparecido, llevándose casi todo. Estoy harto de ti y de tu aburrida vida. Me llevo todo. Por cierto, la casa está vendida. Disfruta lo que queda. Me derrumbé en el suelo de la cocina, con la nota arrugada entre mis dedos. Las lágrimas no paraban de caer mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo podía haberme hecho esto? Habíamos construido todo juntos desde que nos conocimos en la universidad. Miré a mi alrededor y noté que faltaban cosas. Los cuadros caros que habíamos comprado, la vajilla de plata que heredé de mi abuela, incluso las joyas que guardaba en nuestra habitación. Todo desaparecido, igual que él. Pero lo peor no era lo material. Era la traición tan calculada. Cuando logré calmarme un poco, revisé nuestras cuentas bancarias desde mi teléfono. Vacías. 12 años de ahorros esfumados en un instante. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué voy a hacer ahora?, me pregunté mientras observaba lo poco que quedaba en nuestra casa. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Mendoza, soy Roberto del banco. Necesitamos hablar urgentemente sobre algunas transacciones sospechosas en sus cuentas. Respiré profundo y, en lugar de hundirme en la desesperación, tomé una decisión. Le respondí a Javier con un mensaje sencillo: vi tu nota. Gracias por avisarme. Lo que Javier no sabía es que yo no era la mujer indefensa que él creía. Durante años había trabajado como asistente ejecutiva para un importante bufete de abogados especializado en fraudes financieros. Y aunque siempre me mostré como una esposa dedicada y sencilla, había aprendido mucho observando los casos que pasaban por mi escritorio. Llamé inmediatamente a mi amiga Pilar, quien trabajaba en el registro de propiedades. Pilar, necesito que revises algo urgente. ¿Puedes verificar si mi casa ha sido vendida? Javier dice que sí, pero nunca firmé nada. Dame unos minutos, respondió. La espera fue eterna. Cuando Pilar volvió a llamar, su voz sonaba alarmada. Valeria, según los registros, tu casa fue vendida hace 3 días. Hay una firma tuya en los documentos. Mi corazón se detuvo. Eso es imposible. Yo nunca firmé nada para vender mi casa. Valeria, creo que falsificaron tu firma. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en determinación. Javier no me conocía realmente. No sabía de lo que yo era capaz cuando me traicionaban. Mientras revisaba los documentos que Pilar me había enviado, encontré algo extraño. La fecha de cierre de la venta estaba programada para 2 días después. Todavía había tiempo. Mi teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de Javier: ¿eso es todo lo que tienes que decir? Solo, gracias por avisarme. Patético. Disfruta durmiendo en la calle. Poco sabía él que este era solo el comienzo. Mientras miraba fijamente su mensaje, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que lo dejaría completamente impactado. Lo que Javier nunca supo es que durante los últimos 3 años, yo había estado documentando cada uno de sus movimientos financieros. No porque desconfiara inicialmente, sino porque notaba cosas extrañas en nuestras cuentas. Pequeñas cantidades que desaparecían, facturas de restaurantes caros donde nunca habíamos ido, y gastos en joyerías que jamás llegaron a mis manos. Abrí el fondo falso de mi armario y saqué una carpeta roja. Dentro tenía copias de estados de cuenta, fotografías de encuentros secretos con una mujer llamada Daniela, y algo que Javier nunca imaginó. Grabaciones de llamadas donde discutía abiertamente sobre engañarme y quedarse con todo nuestro dinero. Necesito actuar rápido, pensé mientras organizaba la información. Mi primera parada fue el bufete de abogados donde trabajaba. Mi jefe, el abogado Alberto Montero, me escuchó con atención mientras le explicaba mi situación. Valeria, lo que describe es un caso claro de fraude matrimonial y falsificación de firma. Podemos detener la venta de la casa con una orden judicial de emergencia. ¿Cuánto tiempo tomará? Si presentamos las pruebas hoy mismo, podríamos tener la orden en 24 horas. No era suficiente. La venta se cerraría en 48 horas. Necesitaba ganar más tiempo. Decidí hacer algo arriesgado. Llamé al comprador de la casa,
cuyo nombre había visto en los documentos. Buenos días, señor Ramírez. Soy Valeria Mendoza, la propietaria de la casa que está comprando. Señora Mendoza, su esposo me aseguró que usted estaba al tanto de la venta. Me temo que no, señor Ramírez. Mi firma fue falsificada y estoy en proceso de presentar cargos criminales. Solo quería advertirle antes de que complete la transacción. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Le agradezco la información. Hablaré con mi abogado inmediatamente. Una preocupación menos. Ahora tenía que enfrentar el problema de las cuentas bancarias vacías. Recordé algo importante. Meses atrás, habíamos abierto una cuenta conjunta para depositar un dinero que mi padre me había dejado en herencia. Una cuenta que requería ambas firmas para cualquier retiro importante. En el banco, el gerente revisó los movimientos recientes. Señora Mendoza, su esposo intentó retirar todo el dinero ayer, pero el sistema bloqueó la transacción porque faltaba su firma. El dinero sigue ahí. Sentí un alivio momentáneo. Al menos tenía algo con que empezar. Quiero separar esa cuenta de inmediato y transferir los fondos a una nueva cuenta solo a mi nombre. Mientras el gerente procesaba mi solicitud, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Valeria? Soy Daniela. Mi corazón se aceleró. Era ella, la mujer con quien Javier me estaba engañando. ¿Qué quieres?, pregunté con la voz temblorosa. Necesitamos hablar. Javier no es quien tú crees. Ni quien yo creía. Nos encontramos en una cafetería cercana. Daniela parecía nerviosa, mirando constantemente por encima de su hombro. Javier me prometió que nos iríamos juntos después de vender tu casa. Dijo que eras una mujer aburrida que nunca se daría cuenta de nada. Pero ayer descubrí que también me ha estado engañando a mí. Me mostró su teléfono. Había mensajes de Javier a otra mujer, prometiéndole lo mismo que a Daniela. No soy la única, continuó. Y hay algo más que debería saber. Javier tiene negocios con gente peligrosa. Blanquea dinero a través de propiedades inmobiliarias. De repente, todo tenía sentido. Las ausencias prolongadas, las llamadas misteriosas, el dinero que aparecía y desaparecía. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, todavía desconfiada. Porque tengo miedo. Y porque merecía saberlo. Cuando Daniela se fue, mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. ¿Qué demonios hiciste? Del comprador se echó para atrás. Vas a lamentar haberte metido en mis asuntos. Sonreí por primera vez en todo el día. Javier no tenía idea de lo que estaba por venir. Esa noche, mientras revisaba más documentos, encontré algo que hizo que se me helara la sangre. Javier había solicitado un préstamo enorme usando mi identidad. Y según la fecha, el dinero sería depositado mañana. No podía permitirlo. Tenía que actuar ahora. Esa misma noche, preparé mi plan. Si Javier había falsificado mi firma para la venta de la casa, probablemente había hecho lo mismo para el préstamo. Necesitaba pruebas. A primera hora de la mañana siguiente, visité todas las entidades financieras donde teníamos cuentas. En cada una presenté una denuncia por suplantación de identidad y solicité copias de todos los documentos firmados recientemente a mi nombre. Señora Mendoza, me dijo la representante del último banco que visité, encontramos algo extraño. Hay un préstamo a su nombre por 500,000 pesos que será depositado hoy en una cuenta recién abierta. Necesito ver la solicitud original con la firma, por favor. Cuando me mostró el documento, era evidente que la firma no se parecía a la mía. Tomé una foto con mi celular y la agregué a mi carpeta de evidencia. Quiero presentar una denuncia formal por fraude y congelar ese préstamo inmediatamente, le dije con firmeza. Mientras salía del banco, recibí una llamada de Alberto, mi jefe y ahora mi abogado. Valeria, conseguimos la orden judicial para detener la venta de la casa. Pero hay más. La policía está interesada en tu caso porque coincide con un patrón de fraudes inmobiliarios que están investigando. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. ¿Dónde está el dinero del préstamo? ¿Qué diablos estás haciendo? No respondí. En su lugar, llamé al detective que Alberto me había mencionado. Detective Morales, soy Valeria Mendoza. Mi abogado Alberto Montero me dio su número. Señora Mendoza, estábamos esperando su llamada.
Creemos que su esposo podría estar involucrado en una red de fraude inmobiliario que llevamos investigando hace meses. Les conté todo lo que sabía y les entregué copias de mis pruebas. El detective parecía impresionado. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Con su ayuda, podríamos desmantelar toda la operación. Cuando regresé a casa, me sorprendió encontrar a Javier esperándome en la sala. Su rostro estaba rojo de furia. ¿Qué demonios hiciste?, gritó, acercándose amenazadoramente. Arruinaste todo. El banco congeló el préstamo y el comprador canceló la venta de la casa. Te sorprende que no sea tan tonta como pensabas, ¿verdad?, respondí, manteniendo la calma a pesar del miedo que sentía. No tienes idea de en qué te estás metiendo, Valeria. Tengo gente poderosa detrás de mí. ¿Te refieres a los mismos que están siendo investigados por la policía?, pregunté, viendo cómo su rostro palidecía. Javier se acercó más, sus puños cerrados. ¿Vas a retirar todas las denuncias ahora mismo, o te juro que...? En ese momento, mi teléfono sonó. Era una videollamada de un número desconocido. Contesté y puse el altavoz. ¿Valeria? Soy Federico Torres, socio de tu esposo. La cara del hombre en la pantalla se veía seria y preocupada. Javier me aseguró que estabas de acuerdo con todos los negocios. ¿Es eso cierto? Javier intentó arrebatarme el teléfono, pero me alejé rápidamente. No, señor Torres. No sabía nada hasta que descubrí que mi esposo estaba vaciando nuestras cuentas y falsificando mi firma. Javier, ¿qué demonios está pasando?, exigió Torres. Me aseguraste que todo era legal. Federico, esto no es lo que parece. Balbuceó Javier. La policía tiene todas las pruebas, interrumpí. Y están cerrando el cerco. Federico cortó la llamada bruscamente. Javier me miró con una mezcla de odio y miedo. No sabes lo que has hecho, susurró antes de salir corriendo de la casa. Esa noche, recibí una llamada del detective Morales. Señora Mendoza, tenemos a su esposo bajo custodia. Intentaba salir del país con documentación falsa y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, habíamos compartido 12 años juntos. Hay algo más que debes saber, continuó el detective. Su esposo no actuaba solo. Encontramos evidencia que lo vincula con una red internacional de lavado de dinero. La magnitud de lo que estaba ocurriendo me golpeó de repente. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Necesitamos su cooperación para el caso, dijo el detective. Con su testimonio y las pruebas que recopiló, podríamos desmantelar toda la operación. Mientras contemplaba lo que debía hacer, mi teléfono sonó con un mensaje de un número bloqueado. Si testificas, estás muerta. Sabemos dónde vives. La sangre se me heló en las venas. ¿En qué me había metido? Esa amenaza cambió todo. Ya no se trataba solo de recuperar lo que era mío o de hacer justicia contra Javier. Ahora mi vida estaba en peligro. Detective Morales, llamé inmediatamente, acabo de recibir una amenaza de muerte. Necesitamos sacarla de ahí ahora mismo, respondió con urgencia. No recoja nada, salga por la puerta trasera y camine hasta la esquina. Habrá un auto esperándola. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Me instalaron en una casa segura mientras la policía investigaba la amenaza. Me sentía como en una película de suspenso, solo que esto era mi vida real. El detective Morales me visitó al segundo día con noticias importantes. Señora Mendoza, hemos identificado el origen de la amenaza. No venía de los socios de Javier, sino de alguien mucho más cercano. Mostró su tablet con un video de la sala de interrogatorios. Allí estaba Daniela, la amante de mi esposo, confesando que ella había enviado el mensaje para asustarme. Javier me prometió que si te asustaba lo suficiente para que retiraras las denuncias, me daría parte del dinero, decía entre lágrimas. Me sentí traicionada nuevamente, pero también más fuerte. Si no había una amenaza real, podía seguir adelante con mi plan. ¿Qué sucede ahora?, pregunté al detective. Javier está enfrentando cargos severos, pero sus socios siguen libres. Necesitamos su testimonio para completar el caso. En los días siguientes, trabajé incansablemente con los fiscales, proporcionando cada detalle que recordaba. Mi experiencia en el bufete de abogados resultó invaluable para entender y explicar los entresijos financieros del esquema de fraude.
3 semanas después, me encontraba declarando ante un juez. Javier, sentado al otro lado de la sala, no podía mirarme a los ojos. Parecía derrotado, mucho más delgado y con ojeras profundas. Señora Mendoza, preguntó el fiscal, ¿cómo descubrió las actividades fraudulentas de su esposo? Prestando atención, respondí con firmeza. Durante años, noté pequeñas inconsistencias que fui documentando. Nunca pensé que tendría que usarlas, pero me alegro de haberlo hecho. Al salir del juzgado ese día, me esperaba Alberto con buenas noticias. El juez ha ordenado que se te devuelva la titularidad completa de la casa y todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Además, las entidades financieras han cancelado el préstamo fraudulento. Un mes después, la red completa fue desmantelada. 17 personas fueron arrestadas, incluyendo a Federico Torres y otros socios importantes. Javier fue condenado a 8 años de prisión por fraude, falsificación y lavado de dinero. Una tarde, mientras reorganizaba mi casa, encontré una carta que habían dejado bajo mi puerta. Era de Javier, escrita desde la prisión. Valeria, nunca imaginé que fueras tan inteligente y valiente. Pasé años subestimándote, creyendo que eras ingenua y manipulable. Ahora he perdido todo, mientras tú lo has recuperado todo. Tenías razón, no te conocía en absoluto. Sonreí mientras doblaba la carta. No necesitaba su reconocimiento para saber lo que valía. 6 meses después, mi vida había tomado un giro inesperado. El caso ganó notoriedad nacional, y varias mujeres en situaciones similares comenzaron a contactarme buscando consejo. Con el apoyo de Alberto, fundé una organización para ayudar a víctimas de fraude matrimonial y financiero. Una tarde, mientras ofrecía una charla sobre señales de alerta en relaciones financieras tóxicas, vi a Javier en las noticias. Había aceptado colaborar con las autoridades para reducir su condena, proporcionando información sobre operaciones de lavado de dinero en varios países. ¿Te arrepientes de haberlo denunciado?, me preguntó una mujer después de la charla. Ni por un segundo, respondí con sinceridad. Lo que parecía el peor día de mi vida cuando encontré esa nota, en realidad fue el comienzo de mi libertad. Hoy, mientras camino por los pasillos del bufete donde ahora soy socia, pienso en lo lejos que he llegado. De ser la esposa aburrida que Javier menospreciaba, a convertirme en una abogada especializada en fraude financiero y una voz para quienes han sido víctimas como yo. La nota que Javier dejó aquel día sigue guardada en mi escritorio como recordatorio. Estoy harto de ti y de tu aburrida vida. Me llevo todo. Qué equivocado estaba. No se llevó mi inteligencia, ni mi determinación, ni mi capacidad para reconstruirme. Y al final, fui yo quien se lo llevó todo, mi dignidad, mi libertad financiera y, lo más importante, mi poder. Cuando la gente me pregunta cómo logré darle la vuelta a una situación tan devastadora, siempre respondo lo mismo: nunca subestimes a alguien a quien crees conocer completamente. A veces, la persona más silenciosa en la habitación es la que guarda los secretos más poderosos. Mi historia no termina con una venganza, sino con justicia. Y esa es la mejor forma de cerrar un capítulo doloroso y comenzar uno nuevo lleno de posibilidades.